vamos a iniciar el día de hoy el capítulo 8. Y déjame hacerte, así como las películas ponen un avant preview o un trailer, ¿verdad? Te voy a dar el trailer de lo que vamos a ver hoy. Probablemente capítulo 8 y 9 son los capítulos más intensos, interesantes de todo el libro de Nehemías. Es impresionante lo que pasa allí. Lo que sucede en el capítulo 8 es impactante, es impactante. Y yo anhelaría, y sé que cuando tú lo leas, tú lo vas a querer también. Yo quisiera, anhelara, que eso que sucedió en el capítulo 8 fuese una realidad para nosotros el día de hoy. Fíjate, solo para ponerte en contexto de Nehemías, el libro. Nehemías es una persona, es un líder. Pero él escribió un libro, o es muy probable que lo haya escrito alguien que lo compiló, pero es evidente que hay palabras de Nehemías escritas por él ahí, porque dice, entonces yo dije, entonces yo fui, y es evidente que él está escribiendo como un diario. Nehemías al final es como un diario, es algo que él escribe de lo que está sucediendo. Y lo que ha sucedido hasta este momento, voy a tratar de ser rápido en esto. Lo que ha sucedido hasta este momento es que los israelitas han estado cautivos, secuestrados, sería la palabra que ocuparíamos hoy, en Babilonia. Y han estado allí por 70 años, cautivos. Pero luego hubo cambio de mando, cambio de imperio. Si tú sabes algo de los imperios, luego del imperio babilonio vino el imperio persa, ¿te acuerdas? Los medo-persas. Y entonces los persas tomaron control, y el rey de Persia, Ciro rey de Persia, Ciro rey de Persia, dijo que los judíos regresen a su tierra. Los vamos a liberar. El que quiera ir, que vaya. No estaban obligados a ir, pero el que quiera ir, que vaya. Y así fue. Fíjate, Nehemías capítulo 7 nos da un listado de gente que fue. Un primer retorno, un primer regreso de la gente fue con Zorobabel. Tú recuerdas este nombre. Este líder se lleva al primer grupo. Como cerca de 80 años después, un segundo grupo llega con Esdras. Y cerca de 13 años después, o sea, 90 y tantos años después de Zorobabel, llega Nehemías. Nehemías llega a Jerusalén, y Jerusalén está con los muros derribados y con la ciudad hecha pedazos. Lo que se ha restaurado hasta ese momento es el templo de Jerusalén. Zorobabel lo que había hecho es reconstruir el templo. El templo es una obra de arte. Es el famoso templo de Salomón, había sido destruido y ahora está de nuevo restaurado. Y a eso se han dedicado, pero luego se han acomodado. Y ahora viene Nehemías y dice, levantemos el muro perimetral de toda la ciudad. Tú sabes que es como una muralla que protege la ciudad. Y lo hacen. Lo hicieron en 60. Lee conmigo Nehemías 6. Ve conmigo a Nehemías 6. Ahí es donde nos dice, ya se hizo. El muro se hizo en 52 días. Mira allí en el versículo 15. Estoy en Nehemías capítulo 6, verso 15. Llega Nehemías y dice, levantemos un muro perimetral, hagámoslo, protejamos la ciudad, arreglemos el desorden que hay acá, protejamos la ciudad, levantemos un muro perimetral. Y entonces dice Nehemías 6:15, fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul, que es más o menos agosto, finales de agosto. ¿En cuánto tiempo? En 52 días. Es una obra grande, hecha muy rápido. ¿Cuánto tarda un paso a desnivel ser hecho acá en Bogotá? Sí, más o menos, depende, ¿verdad? Si no se roban la plata, un año, ¿verdad? Hacer un muro que es una infraestructura más o menos de ese tamaño es una cosa descomunal, es muy grande. En 52 días requirió un liderazgo tremendo de parte de Nehemías y hemos aprendido mucho. Pero ahora el muro fue terminado, ya leíste. Fue terminado, 52 días, se acabó. Pero el libro de Nehemías no se ha acabado. El libro de Nehemías sigue. Porque escúchame, a partir de finales del capítulo 7 en adelante, hasta el capítulo 13, tiene 13 capítulos el libro. Lo que vamos a ver ya no es una restauración física de Israel, de la ciudad de Jerusalén. Ahora lo que vamos a ver es una restauración espiritual, moral, social de la nación de Israel. Te lo vuelvo a repetir. Fíjate, para la llegada de Nehemías, lo que era necesario era una restauración física. Hay que restaurar los muros. Pero ahora, a partir del capítulo 7 en adelante, lo que vamos a ver es una restauración
espiritual, moral y social. ¿Y cómo comienza una restauración moral? ¿Cómo comienza una restauración espiritual? Sabes tú que a través de la historia han habido eventos grandes que la historia cristiana le conoce como los grandes avivamientos. El gran avivamiento de 1700 allá en Inglaterra con Whitefield y con Whitefield y con Wesley, Charles Wesley, y todo esto que sucedió allá impresionante. Luego el gran avivamiento en Estados Unidos con Jonathan Edwards y toda esta gente que hizo cosas increíbles. Han habido grandes avivamientos. Yo te diría que Latinoamérica ha visto algún tipo de avivamiento en algunas partes de sus países. Pero ¿cómo se logra eso? ¿Cómo se logra que una nación, cómo se logra que una familia, cómo se logra que un individuo que iba en un rumbo, que iba en una dirección contraria a la de Dios, de repente camine a la manera de Dios? ¿Cómo se logra eso? Bueno, te voy a decir cuál fue el primer paso tomado por la nación de Israel. Y es que entendieron la palabra de Dios. Lo que vamos a ver en Nehemías capítulo 8 es la importancia de entender la palabra de Dios. Yo te propongo esta mañana, y lo propongo con tristeza, que nuestros países y nuestras ciudades somos muy ignorantes de la palabra de Dios. Hay mucha religión y poco conocimiento de la palabra de Dios. Hay mucha Biblia citada y mencionada, pero poca comprensión de lo que la Biblia realmente está diciendo. No hay falta de iglesias. Yo te propongo que no hay falta de iglesias. Creo que hay falta de iglesias que prediquen la palabra de Dios, lamentablemente. Y vamos a ver, fíjate, cómo esto es vital para la transformación de cualquier individuo, de cualquier familia, de cualquier sociedad. Lee conmigo Nehemías capítulo 8. Sé que dice ahí 773, pero es el último verso del 7, entonces prácticamente es el capítulo 8 que vamos a leer. Tú sabes que los versículos y los capítulos no estaban en el original, ¿sí sabías eso, verdad? Que cuando el que escribió el libro de Nehemías no le puso capítulos y versículos. ¿Sí? Esto se puso allá por el siglo X, siglo XI. Nos hicieron el favor de dividirlo en capítulos y versículos para ubicarnos mejor. Pero tú vas a estar de acuerdo conmigo que la persona que iba haciendo, se cuenta de un hombre que iba sobre un burro haciendo la división por versículos y capítulos y iba leyendo la Biblia y haciendo esto, y nos hizo ese favor. Yo te propongo que en el capítulo 7 alguna piedra saltó y se saltó este verso, y el verso 73 tuvo que haber estado en el capítulo 8. Yo creo que capítulo 8, verso 1 tuvo que haber sido el 773, pero la verdad no importa, o sea, es solamente una división dada para nuestro estudio, para ayudarnos, dados siglos después. La división en capítulos no es palabra de Dios, lo que estoy diciendo, solo es el contenido. Pero mira cómo comienza capítulo 8, desde el versículo 73, dice: y habitaron los sacerdotes, los levitas, los porteros, los cantores, los del pueblo, los sirvientes del templo y todo Israel en sus ciudades. Venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza, que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello. Y junto a él estaban Matatías. Si quieres un detalle a él, ¿verdad? Seguramente no le quedaban muchas tías, ¿verdad? Matatías. Luego estaba a la par de él Matatías, Sema, Anías,
Urías, Hilcías y Maasías. A su mano derecha estaban estos hombres, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Asum, Asbadana, Zacarías y Mesulam. Su mano izquierda. Imagínate un púlpito, ya te voy a explicar cómo era históricamente. A su derecha muchos hombres y a su izquierda muchos hombres, 14 en total, 7 y 6 más él, más Esdras ahí. Y mira lo que dice el versículo 5. ¿Qué está sucediendo ahí en esa plaza? Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande. Y todo el pueblo respondió: amén, amén, alzando sus manos. Y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Y los levitas Jesúa, Bani, Serebías, Jamim, Acub, Sabetai, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabed, Anán y Pelaía hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar, y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras escriba y los levitas que hacían entender al pueblo dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis. Porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo: id, comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo diciendo: callad, porque es día santo, y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. ¡Qué tremendo! ¿Qué historia esta? Yo no sé, cuando tú lees un texto como este, qué es lo que viene a tu mente, pero cuando yo lo leo, estoy imaginando la plaza frente a la puerta de las aguas, ¿sí? La multitud de judíos ahí, unos cuantos miles. ¿Te acuerdas que en el capítulo 7 nos dijo cuántos? Unos cuantos miles ahí. Y Esdras parado allí, que por primera vez aparece en el libro de Nehemías. Aparece Esdras como un personaje importante y hablando la ley de Dios, explicando la ley de Dios, y todo el mundo diciendo amén, amén, adorando a Dios. ¿Y cuántas horas más o menos estuvieron? Desde el alba hasta el mediodía. ¿Cuánto es eso? ¿Cuándo es el alba? El alba es cuando empieza a salir la luz del sol. ¿Cómo a qué horas? 6 de la mañana, digamos, ¿sí? Hasta el mediodía, hasta las 12 del mediodía. ¿Cuántas horas? 6 horas estuvieron ahí estudiando la Biblia. Eso es lo que vamos a estar el día de hoy. Solo te aviso, ¿verdad? Si tenías planes, vamos a estar las siguientes 6 horas. ¿Te puedes imaginar? 6 horas allí y estuvieron en la presencia de la palabra de Dios, y fue impactante. Ahora, ¿qué podemos aprender nosotros de esto? Uno lee esto y dice: qué tremendo, qué bueno lo que sucedió ahí, pero ¿qué podemos aprender nosotros de lo que está sucediendo ahí? Mira, y es que la palabra de Dios sigue siendo el medio de Dios para transformar al pueblo de Dios. Yo te lo vuelvo a decir: la palabra de Dios sigue siendo la forma de Dios, el medio de Dios para transformar al pueblo de Dios. Y entender la palabra, es evidente que el énfasis está en entender la palabra de Dios. ¿Estás de acuerdo? Entendieron la palabra de Dios, entendieron la palabra de Dios, entendieron el libro, la palabra de Dios, la ley. Entender la palabra de Dios es, fíjate, es un privilegio que nosotros ahora podemos tener. Pero me temo que muchas veces lo damos por sentado. ¿Qué aprendemos este día? Mira, la palabra de Dios sigue siendo útil para transformar nuestras vidas. Dice la Biblia en 2 de Timoteo, fue el apóstol Pablo quien escribió esto. En el en el capítulo 3, verso 16 dice que toda la escritura es inspirada por Dios, fue dictada por Dios, lo que dice Pablo, fue escrita por Dios usando hombres que la escribieron físicamente, y es útil. Yo quiero que entiendas que la palabra de Dios es útil. ¿Por qué eso es importante?
Creo que muchas veces no entendemos la utilidad de la palabra de Dios. Creo que no le damos la importancia a la palabra de Dios porque no entendemos lo útil que es. Dice que la Biblia es útil, sirve, funciona. Es útil para estas cosas: enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. ¿Sí? Es un proceso. Está diciendo que la palabra de Dios viene y te toma, y lo primero que hace es enseñarte. Tú aprendes que es mejor tener un negocio con justicia que tener ese negocio con dinero corrupto. Ok, listo, entonces tú te enseñas, eso lo aprendes, pero luego de esto te redarguye. ¿Qué es redarguir? Es una palabra que casi no usamos hoy, ¿verdad? ¿Qué es redarguir? Te voy a decir qué es redarguir. Redarguir es arguir en contra. ¿Te quedó claro, verdad? Es una palabra que no usamos. Es argumentar. Es contraargumentar. ¿Sabes qué es lo que sucede con la palabra? Lo que sucede con la palabra es que te dice, esposa, la palabra te dice, debes respetar a tu marido. Y tú dices, pero no se lo merece. Sí, pero lo debes respetar. Y entonces empieza tu argumento. Pero es que ese hombre, usted porque no lo conoce, qué barbaridad. O la Biblia viene y te enseña, hombre, debes amar sacrificialmente a tu esposa. Debes sacrificarte buscando el bien de ella. Ay, no, usted porque no sabe. Y empieza esa mujer, ¿verdad? Como dijo Adán, la mujer que tú me diste, le dijo a Dios, ¿verdad? Y empieza mi argumento contra el principio. ¿Sí lo ves? Y la Biblia me redarguye. Y yo estoy argumentando y me redarguye. Y llega al punto de persuadirme y decir, ok, Señor, de acuerdo. No solo me enseñaste, me redarguiste, me convenciste. Los argumentos fueron válidos. Que si yo amo a mi esposa, esto va a caminar mejor. Que si yo respeto a mi marido, esto va a caminar mejor. Ok, listo. Entonces me corrige. ¿Sí sigues el proceso? ¿Estás viendo? Me enseña, me redarguye, me corrige. Corrijo la conducta. Y entonces comienzo a vivir de manera distinta. Pero luego de corregir, me instruye en justicia. Ahora puedo vivir una vida piadosa. La palabra de Dios sigue siendo el medio de Dios para transformar al pueblo de Dios. Y en Nehemías capítulo 8, lo que acabamos de leer, es que eso da inicio en el capítulo 8. Ahí comenzaron entendiendo la palabra de Dios. Por eso dice que el propósito o el fin es que el hombre de Dios sea perfecto. Perfecto es maduro, sea maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Mira, entender la palabra de Dios, qué gran oportunidad la que tenemos. Gracias a Dios por su palabra, y entenderla es un privilegio, Quiero que notes en el texto cuáles fueron los elementos necesarios para entender la palabra de Dios. Porque yo te propongo que tenemos la gran oportunidad de entender la palabra de Dios, pero me temo que muchas veces no valoramos esa oportunidad. La damos por sentado y muchas veces hasta la menospreciamos. Creo que no le damos el valor a la Biblia que debería tener. Creo que cuando tomamos la palabra de Dios muchas veces es como, la Biblia, ahí está la Biblia. Yo te he dicho, yo soy extranjero, tengo más de 5 años viviendo acá, y cuando uno viene por primera vez a Bogotá, y yo te he contado, uno ve los cerros orientales, uno dice, wow, cuando están destapados, ¿verdad? Cuando no hay todas las nubes encima, y uno dice, qué belleza. Y uno habla de los cerros orientales todo el tiempo con la gente, con los rolos, los cachacos, ¿verdad? Y dice, qué cosa más linda. Y te dicen, sí, ahí están los cerros, porque siempre han estado ahí. Los has visto desde pequeñito y es como, los cerros orientales no son gran cosa, pero son gran cosa. Creo que a veces la Biblia es así para nosotros. Me temo que la tocamos, la tomamos, la leemos, la tenemos y es como, sí, la Biblia. No todo el mundo la lee, no todo el mundo tiene ese privilegio. No todo el mundo tiene el privilegio de entender la palabra de Dios. Y creo que cuando tenemos esa actitud de no darle ese peso, ese valor que tiene, creo que a veces hasta lo menospreciamos. Mira el proceso o los elementos que había ahí para tener la oportunidad de entender la palabra de Dios. En primer lugar, mira, el pueblo estaba deseoso de entender la palabra de Dios. Mira el verso 1, mira nuestro texto. Mira allí. Estoy en el
capítulo 8, verso 1. Capítulo 8, verso 1. Dice allí: se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Es interesante porque que lo hayan hecho allí, porque las aguas siempre son una representación de la palabra de Dios. Si tienes curiosidad, puedes ir a Efesios capítulo 5 y tú vas a ver que Dios usa la palabra como agua para lavar. Dice Juan capítulo 7, verso 37 al 39, que el Espíritu Santo corre como fuente de aguas vivas dentro de nosotros, usando su palabra para transformar. Es un símbolo siempre de la palabra de Dios. Y dice que están frente a esa puerta y dijeron a Esdras el escriba. Ahora, un momento acá. ¿Quién es Esdras? O sea, de repente aparece Esdras. Esdras ha sido el líder que llevó el segundo grupo de retorno. Ha estado, fíjate, allí guardadito. Esdras ha estado quietico, seguramente activo internamente, pero nada se ha dicho de él en la historia por 13 años. Y 13 años después, ¡fum!, sale Esdras. Y es increíble lo que este hombre va a hacer a partir del capítulo 8. Y dice acá que Esdras el escriba, ¿qué le dijeron al pueblo? Mira el verso 1. Dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés. ¿Quién le pidió que trajese la ley? El libro de la ley, el pueblo. ¿Sabes? Es que cuando vamos a entender la palabra de Dios, cuando realmente tenemos la oportunidad de entender la palabra de Dios, cuando estemos deseosos de entender la palabra de Dios, cuando hay un deseo genuino, cuando la frase de tu familia sea: tráiganme el libro, tráiganme el libro, necesito ese libro. Porque leer el libro tiene que ser una cuestión voluntaria. Es el pueblo el que viene y desea. Yo te pongo allí en el primer punto: el pueblo estaba deseoso de entender la palabra, pero el pueblo estaba atento. Mira cuántas veces lo dice. El pueblo estaba atento. Si no estás atento en este momento, pon atención que el pueblo estaba atento a la palabra de Dios. Mira cómo dice allí, versículo 3. Leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y todos los que podían entender, a oídos de todo el pueblo, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro. Mira el versículo 5. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió todo el pueblo estuvo atento. Mira lo que dice el versículo 7 al final. Dice: todos estos levitas hacían entender al pueblo la ley y el pueblo estaba atento en su lugar. No sé si ves, el pueblo estaba atento. El pueblo estaba atento. ¿Sabes cuándo entiendes la palabra de Dios? Entiendes la palabra de Dios cuando tienes el deseo de la palabra de Dios, pero cuando estás atento a la palabra de Dios. Mira, estar atento es importante. Y sabes, dice allí, mira, te lo pongo allí, que estudiaron, ¿te acuerdas cuántas horas dijimos? Desde el alba hasta el mediodía, 6 horas. ¿Y quieres un detalle de esas 6 horas? Estaban de pie esas 6 horas. Dice allí en el versículo 7. Versículo 7, mira tu Biblia. A estos levitas hacían entender al pueblo la ley y el pueblo, ¿qué dice? Estaba atento. ¿Sabes que esa palabra estaba? La implicación es estaba de pie. Si quieres verlo, confirmarlo, está en el capítulo 9, más adelante. Mira, ahí mismo, lee tu Biblia. Capítulo 9, mira allí el versículo 3. ¿Qué dice? 9:3. Y puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová, su Dios, la cuarta parte del día, otro montón de horas. ¿Sabes qué era lo que hacían estos judíos? Estaban en la plaza y cuando iban a leer 6 horas dijeron: yo me quedo sentado, me duermo. Eso fue lo que dijeron. Se pusieron de pie y dijeron: por respeto a la palabra de Dios vamos a estar atentos, de pie, todas esas horas. ¿Sabes algo que me llama la atención? Hay una tendencia nueva el día de hoy. Te cuento, hay una tendencia nueva. Hay una serie de estudios que nos dicen a nosotros los predicadores que no debemos pasarnos de 30 minutos, fue demasiado en un sermón. 30 minutos fue mucho en un sermón. Así que si yo me paso de 30 minutos, voy a perder tu atención. Eso es lo que dicen los estudios.
Así que en un mundo donde todo es tan acelerado el día de hoy, por favor, Pastor David, ¿puede predicar entre 20 y 30 minutos, por favor? Y tú sabes, si tú nos has visitado ya por mucho tiempo, tú sabes que nosotros no respetamos eso. Sí, ya te diste cuenta. Nosotros predicamos 1 hora si es necesario, pero no lo hacemos por capricho. ¿Sabes cuál es el punto? El punto está que cuando hay un deseo genuino por entender la palabra de Dios, hay una atención genuina a la palabra de Dios, aun cuando sean 6 horas. No sé si ves, es que cuando realmente esto importa, importa. Y no queremos estar aquí más de 1 hora, no te preocupes, no es mi propósito, no es eso. Mi punto no es hacer eso como el punto principal, es que cuando la palabra de Dios importa, vas a estar el tiempo que sea necesario. Pero creo que nos han acomodado a un sistema donde la palabra de Dios no es tan importante. Entonces cantemos 1 hora y prediquemos 30 minutos. Todo es importante. Y la palabra de Dios es importante. Ellos estuvieron 6 horas. ¿Sabes tú que Pablo predicó hasta medianoche? Dice un pasaje en el libro de Hechos. Y un muchacho llamado Eutico se cayó de la 3ª planta. Se durmió. Estaba durmiéndose y de repente se durmió y se cayó de la 3ª planta. Y por supuesto se mató, se murió. ¡Pum! Se murió. ¿Te imaginas el escándalo en la iglesia? Entonces vino Pablo, bajó a ver qué sucedía y entonces lo tomó y lo resucitó. Pablo resucitó a este muchacho y luego siguieron estudiando la Biblia. Yo creo que él ya no se volvió a dormir, ¿verdad? Es muy probable que no se haya dormido. Ten cuidado que yo no puedo resucitar muertos, ¿verdad? Te duermes, no hay mucho que podamos hacer. A través de la historia, el deseo genuino del pueblo de Dios ha sido entender la palabra de Dios y le da el tiempo necesario. A mí me impacta eso. De pie, 6 horas, escuchando la palabra de Dios. Pero no solo esto, mira, realmente apreciaban tanto esto que estudiaron la palabra de Dios por lo menos 5 o 6 horas, y el sacerdote Esdras era el que dirigió esto. Yo te pregunté, ¿quién es Esdras? Yo te explicaba que Esdras es un sacerdote que al mismo tiempo era un escriba. Un escriba lo que hacía era escribir. Escribía la ley de Dios. Los escribas, hay escribas modernos, por cierto, en el pueblo de Israel. Tuve la oportunidad de ver un escriba en una ocasión, literalmente un escriba que estaba trasladando de un manuscrito a otro la palabra de Dios como un ejercicio, y es una cosa impresionante. Es alguien que tomaba la ley de Dios y literalmente escribía, acabo de hacerlo así, pero en realidad lo escribían así porque es en hebreo, ¿verdad? Se escribe al revés, y se escribía la ley de Dios literalmente, y eso es lo que hacían los escribas. Los escribas tenían una disciplina tremenda por escribir la palabra de Dios, eran fieles a escribir. ¿Te acuerdas que no existía la imprenta en ese momento? Sí, no existía la imprenta de Gutenberg, que se descubrió, se hizo allá por los años 1500, inicios de 1500, ¿te acuerdas? Entonces en ese momento todo eran manuscritos. Entonces tenías los escribas. Eso era Esdras. ¿Sabes qué lograban los escribas? Tanto escribían la ley que se la memorizaban. Grandes trozos. ¿Te imaginas ya cuando vas por la 5ª copia que estás haciendo? Obviamente ya grandes trozos lo tienes en la mente, ¿sí? Esto era Esdras. Dice la Biblia, mira quién era este Esdras. En Esdras capítulo 7, verso 10, dice que Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Léelas, el currículum de este hombre. Es un escriba, un sacerdote, pero él había preparado su corazón para inquirir, para meterse a la ley de Dios y para vivirla, y estaba listo para enseñar en Israel la palabra de Dios. ¿Sabes cómo es que logramos entender la palabra de Dios? ¡Qué privilegio más grande! Entonces le damos valor y por lo tanto estamos atentos el tiempo que sea necesario y ponemos sentido y estamos listos para entender. ¿Sabes que dice que aquí se explicaba la Biblia? Leíste en 2 ocasiones a hombres y mujeres y todo el que podía entender. Está hablando de niños que ya podían entender. ¿Sabes qué están haciendo nuestros niños allí? Estudiando la palabra de Dios. Porque esto es lo que hacemos. Realmente queremos entender la palabra de Dios, pero creo que tú y yo a veces no entendemos el privilegio que tenemos.
podemos entender la Biblia. Muchísima gente no puede. Pero ¿sabes? La actitud del pueblo es: estoy atento, tengo el deseo, aquí estoy. Pero ¿sabes qué es otra cosa que Dios le da a su pueblo? Maestros íntegros que pueden enseñar la palabra de Dios. Yo te propongo que muchas veces hay el deseo del pueblo, pero no existe el maestro íntegro que pueda enseñar. Ojo, dije maestros íntegros, no dije maestros perfectos. Sí, son maestros imperfectos, pero maestros que han preparado su corazón para inquirir y para cumplirla, y que pueden enseñar. ¿Por qué el pueblo de Israel pudo entender la palabra de Dios? Porque tenía las actitudes correctas, pero tenía a los maestros correctos. Esdras era el maestro correcto. Pero ¿te fijaste que no solo fue Esdras? ¿Quién más era? Ahí tienes los nombres. Para Dios son importantes estos nombres. Mira allí el versículo 7. Y los levitas: Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sebatía, Odías, Asías, Kelita, Azarías, Josabed, Anán y Pelaía, hacían entender al pueblo la ley. No solo tenías, imagínate la multitud, imagínate históricamente cómo habrá sucedido la multitud. Y tienes a Esdras en un púlpito, así dice allí, mira en el versículo, allí en el versículo 4. Y el escriba, quiero que te lo imagines históricamente, verso 4. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera. ¿Sabes que la palabra púlpito aparece solo en este texto? No aparece en toda la escritura más. Esta es la palabra que se ocupa acá, púlpito. Es un púlpito de madera. La palabra púlpito es traducida en otros versos como torre. Era como una torre. Imagínate una torre alta, no tan alta, pero alta, y estaba más alto que todo el pueblo, es lo que dice. Y ahí está Esdras y abre el libro y en realidad desenrolla el rollo, así es como habrá sido, y viene y enseña desde allí. Esdras, pero al mismo tiempo, imagínatelo gráficamente, en la multitud. Me imagino que todos en un gran silencio, como poniendo atención. Y Esdras proyectando la voz y tratando de llegar tan lejos como es posible. Pero luego me imagino que habían algún tipo de breaks. 6 horas, ¿verdad? Es muy probable que hayan tomado un tiempo para relajarse, y entonces en esos momentos había tiempo para preguntas y respuestas. Y me imagino a los levitas diciendo: disculpe, don Pelaías, ¿verdad? No sé. Sí, ven, no entendí esto que dijo el sacerdote Esdras. Claro, yo le explico. Y tenías ahí a estos levitas explicando la palabra de Dios. Lo que tenemos ahí son los libros escritos por Moisés. Cuando dice la ley, está hablando de la Torá, los primeros 5 libros. Lo más seguro históricamente es que está explicando el libro de Deuteronomio, porque es un resumen de toda la ley. Lo más seguro es que está haciendo eso. No sabemos, solo sabemos que es la Torá. Y está tomando este libro y está explicando. Y probablemente han pasado tantos años, desde Moisés hasta allí han pasado tantos años, cerca de 1000 años. Han pasado tantos años desde que se escribió, que algunas partes del lenguaje han variado en el hebreo. Así que vienen los levitas y son capaces de explicar en lenguaje común y corriente a las personas para que puedan entender. Por eso el verso 8, Nehemías 8:8. Mira lo que hacían. Dice que estos levitas, dice el verso 8, leían en el libro de la ley de Dios. ¿Qué dice? Claramente. La idea de estos maestros es poder leer claramente. Y luego dice que ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. ¿Sabes qué es la predicación expositiva? Es leer del libro de Dios claramente y poner el sentido, de modo que se entienda la lectura. Es entender qué dice allí y ponerlo en términos nuestros. Eso es lo que se ha hecho a través de los siglos. No hay nada nuevo. Qué bendición cuando hay maestros de Dios explicando la palabra de Dios. Pero a veces tú y yo los damos por sentado. Los cerros orientales, Monserrate. No, es una belleza. Qué excelente ver eso. Lo mismo debería de ser. Qué bueno que tenemos la palabra de Dios, por la cual personas han dado su vida para que tú la tengas en español. Y ahora tú la tienes y tú dices: y qué bueno que Dios te ha dado maestros que pueden explicarla claramente. Y a veces tú y yo decimos: qué pereza ir a la iglesia. ¡Qué lástima! Este pueblo dice: no, yo voy a estar parado 6 horas si es necesario, porque tenemos al maestro correcto, que en este caso es Esdras, pero no solo él, sino todos estos levitas.
¡Wow! Podemos entender la palabra de Dios. Mira, hermano, atesorémoslo. Pero no solo esto, sino que te planteo acá que no solo el sacerdote Esdras era el correcto, sino que el sacerdote Esdras, ¿qué hizo? Trajo el libro, abrió el libro, leyó el libro. ¿Lo notaste? Mira ahí el versículo 2. Mira tu Biblia, el versículo 2. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación. Versículo 3, ¿qué dice? Y leyó en el libro delante de la plaza. En el versículo 5, y abrió pues Esdras el libro. No sé si ves, ¿qué hizo Esdras? Todo se trató del libro. Esdras no empezó a contar chistes. Esdras no era un sacerdote carismático, muy galante y que podía, yo no sé, hacer un monólogo que te hiciera reír. Trajo el libro, abrió el libro, leyó el libro y explicó el libro. Porque todo se trata del libro. ¿Sabes? Todo se trata del libro, hermano. ¿A quién le importa la opinión personal de alguien que se pare en este púlpito? Yo tengo mi opinión personal y tú tienes la tuya. Y podemos discrepar. O sea, tú puedes estar en contra de lo que yo pienso porque tienes derecho a estar equivocado. No hay problema, ¿sí? Pero sabemos, ¿verdad? Tú y yo podemos discrepar, eso no es problema. Pero ¿sabes? No se trata de mi opinión o tu opinión. Se trata de el libro. El libro. Es traer el libro, es abrir el libro, es estudiar el libro, es leer el libro, es entender la palabra de Dios. Y eso es lo que hizo Esdras. Es tremendo. ¡Qué oportunidad! Y hubo maestros, yo te mostré ahí, que explicaron qué es lo que quiero desafiarnos esta mañana. Yo creo que el texto nos desafía a atesorar la palabra de Dios, a estar deseosos de entender la palabra de Dios, porque esto transforma nuestras vidas, a estar ávidos a tomar la palabra de Dios, a atesorar. Si Dios te ha dado un lugar donde hay maestros que te enseñen la palabra de Dios y todo se trata del libro, atesóralo, atesóralo, no lo des por sentado. Qué tremendo lo que sucedió allí. Mira, la Biblia dice en 1 Corintios capítulo 2 que Dios te ha dado a ti, hermano, lo necesario para entender el libro. Tú sabes que no todo el mundo puede entender la Biblia, todo el mundo puede leer la Biblia, pero si alguien no tiene el Espíritu Santo de Dios no puede entender la Biblia. Tú sabías eso. Dice 1 Corintios capítulo 2 verso 14, pero el hombre natural, ¿quién es el hombre natural? El que no es sobrenatural, ¿verdad? El hombre natural es el hombre que no tiene a Cristo. Es el hombre que ha nacido así y nunca le ha pedido a Jesús que entre a tu vida. Si tú estás acá y nunca le has pedido a Cristo que entre a tu vida y perdone todos tus pecados, tú estás en tu estado natural, no eres espiritual. Necesitas recibir a Cristo. Y esta mañana es el día de tu salvación. Tú puedes recibirlo el día de hoy. Pero fíjate, si tú tienes a Cristo, no eres un hombre natural. Eres sobrenatural, eres espiritual. El hombre natural, ¿qué dice? No percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, no las logran. ¿Sabes por qué? Porque para él son. Por eso muchos de tus amigos no entienden lo que tú vives. ¿Te has fijado? Tú quieres vivir una vida piadosa y ellos no lo entienden y para ellos son locuras. Es como, usted está loco. ¿Cómo es que usted le va a ser solo fiel a su esposa? Sí, eso es lo que yo creo bíblicamente. ¿Está loco? ¿Usted no va a dar dinero corrupto para ganar ese negocio? No, yo no hago eso. Yo creo en mi Dios. ¿Está loco? Usted está loco. Para él son locura y no las puede entender. ¿Por qué? Porque se han de discernir espiritualmente. ¿Sabes? Dios te ha dado a ti lo necesario para entender los principios bíblicos. El Espíritu Santo. Para ti no son locura. Y dice Salmo 119, esta debería de ser entonces nuestra actitud. Dice Salmo 119, oh, cuánto amo yo tu ley. Ella es mi meditación todo el día, porque yo la amo. Me temo que algunos hemos perdido eso. Quizás tú nunca lo has tenido. ¿Te importa la Biblia? ¿Realmente es relevante para ti? ¿Cómo comienza un proceso de transformación? ¿Cómo comienza un avivamiento?
en tu familia, en tu vida. ¿Cómo empieza o se sostiene un avivamiento, una transformación sostenida? Comienza con: oh, cuánto amo yo tu ley. Me encanta estar en tu palabra, disfruto estar en ella. Y si tú me dices: hermano, pero a mí no me nace, es que yo de chiquito no me enseñaron a leer, nunca me acostumbraron a leer, entonces no me nace leerla. Yo voy leyendo ahí, ¿verdad? Y me voy durmiendo, hermano. Y yo trato de seguirlo, pero llego a capítulos como el capítulo 7 y hay como cualquier cantidad de nombres. Y para mí es difícil, hermano. Es que no me acostumbraron a leer. Déjame decirte esto. Si ese es tu caso, quizás lo primero que debes sacar el día de hoy para ti es llegar delante de tu Dios y decirle: Señor, dame ese deseo. Quiero ese deseo, anhelo ese deseo, quiero estar atento, quiero ser este hombre de un libro, quiero amar este libro, quiero amar tu palabra. Si no existe ese deseo, algunos acá probablemente están en ese fuego, en ese deseo, y dicen: este libro es lo máximo, yo no me lo pierdo cada día, lo cuido más que mi comida, todo el día es mi meditación, pienso en él. Qué bueno, disfrútalo, sigue así, porque allí está el poder de Dios. Probablemente algunos acá dicen: hermano, sí, yo me acuerdo aquellos años cuando yo vivía esto. Yo leía la Biblia, hermano, pasta la leía, qué tremendo. Y hoy la lees: no, ya me aburrió, pero hoy hay algo mal ahí. Necesitas corregir, porque la palabra de Dios es profunda, profundísima. Y la lees una vez de pasta a pasta y dices: wow, qué excelente. Y la vuelves a leer y dices: wow, vi cosas que nunca había visto. Y cuando la lees por 10ª vez dices: wow, esto es fresco y nuevo. Oh, cuánto amo yo tu ley. Hermano, yo no puedo hacer suficiente énfasis en cuánto deberíamos exaltar la palabra de Dios por sobre todas las cosas. Cuánto la Biblia debería de ser verdaderamente nuestra comida, nuestra delicia. Cuánto la Escritura debería de ser un privilegio entendido, reconocido y aprovechado. ¿Sabes? Yo te conté de este hombre, John Wesley. Te conté de este gran avivamiento allí del siglo XVIII. Y John Wesley fue conocido porque fue un predicador anglicano en Inglaterra en aquellos años, 1700. Y este hombre comenzó a predicar en la Inglaterra que tú y yo no conocimos, la Inglaterra de 1700, la Inglaterra que estaba llena de pestes, la Inglaterra que estaba llena de borrachos, la Inglaterra de Mary Poppins, ¿sí? La Inglaterra de Peter Pan. Esa Inglaterra que no era limpia, era sucia. Esa Inglaterra que era llena de ladrones. Esa Inglaterra que estaba llena de bares y de borrachos y cuya sociedad estaba yendo directo al caño. Terrible. Y se levantó una generación de predicadores en ese tiempo. Y uno de los más famosos, por supuesto, este hombre Wesley, ¿verdad? John Wesley. Se levanta John Wesley con su hermano Charles Wesley y otro hombre llamado George Whitefield y otra serie de predicadores, y comienzan a predicar la palabra de Dios. Comienzan a predicar la palabra de Dios allí en las calles, y todo comienza a ser transformado. Los bares comienzan a cerrar, los ladrones y la prostitución comienzan a bajar, el adulterio comienza a disminuir, las vidas empiezan a ser transformadas. ¡Qué tremendo! Pero ¿sabes qué dijo John Wesley? Este hombre que participó del gran avivamiento de ese siglo, entre otras cosas, en una predicación en 1730 y algo, si mal no recuerdo, él dijo esto: oh, dadme ese libro, a cualquier precio, dadme el libro de Dios, que yo logre ser un hombre de un solo libro. Mira, otro predicador, unos cuantos años más adelante, en los años 1800, Charles Spurgeon, él dijo: deberías de poder visitar varios libros, pero deberías de vivir en uno solo, en la palabra de Dios.
Mi hermano, eso hace toda la diferencia. El pueblo de Dios, en el caso de Nehemías, capítulo 8, viene y dice: por favor, tráiganos el libro y tráiganos maestros que nos expliquen el libro. Oh, cuánto amo yo tu ley. Hermano, si lo que has encontrado es una iglesia en la que hay hombres que aman a Dios y a la Biblia y que se han propuesto vivirla, que explican con claridad las escrituras de tal manera que la entiendes y puedes aplicarla a tu vida, valóralo. No lo des por sentado, mucho menos lo menosprecies. Anhela entender la palabra de Dios con profunda atención. Yo te suplico que la Biblia sea así de relevante en tu vida. Y si Dios te ha puesto en un lugar donde se te está explicando la palabra de Dios, qué bendición. Pero fíjate, entenderla, qué honor, qué oportunidad, qué privilegio. Pero entenderla, qué beneficio. ¿Cuál fue el beneficio de entender la palabra de Dios? Mira lo que sucedió allí, verso 6. Verso 6. Lo primero que vemos es que luego que están atentos al libro, dice el verso 6. Mira tu Biblia. Estoy en el capítulo 8 de Nehemías, en el verso 6. Dice: bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande. ¿Qué es bendecir? Es hablar bien, es bendecir, es bien decir, es decir bien. ¿Sabes qué está haciendo Nehemías acá? Abre la Biblia, piénsalo, lee de la Escritura, porque la Biblia es el poder de Dios que logra transformar a la vida del pueblo de Dios, y entonces habla bien de Dios. Y dice que Dios es grande, eso es lo que dice: bendijo a Jehová, Dios grande. ¿Sabes cuál es el efecto natural de entender quién es Dios y quién soy yo? Piénsalo. Si Él es grande, ¿cómo soy yo? Pequeño. Si Él es todopoderoso, yo soy débil. ¿Sí entiendes? Si Él es fuerte, yo soy débil. Así funciona. Él puede, yo no puedo. Él es grande, yo soy pequeño. ¿Sabes dónde entendemos eso? En su palabra. Por eso viene Esdras y habla bien de Dios. Bendice a Jehová, Dios grande. ¿Y sabes cuál es la reacción natural del pueblo? Adoración. Adoración. Adoramos a un Dios grande. Mira cómo lo dice allí. ¿Qué sucede en el verso 6? Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió: amén. ¿Sabes qué significa amén? Así es, o así sea. Estoy de acuerdo, eso significa amén. Amén, es cierto, amén, amén, 2 veces. Y luego dice que ellos alzaron sus manos, se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. ¿Qué significa inclinados a tierra? Rostro a tierra, eso significa. ¿Cómo estaban antes? Estaban de pie, están escuchando la palabra de Dios, entienden que Dios es grande y yo soy pequeño, y la reacción natural es es postrarse en adoración y decir amén. Claro que esto es así. ¿Sabes cuál es el resultado natural de entender la palabra de Dios? Es adorarle. Es adorarle. El pueblo de Dios le adora y sabemos que tenemos un Dios grande porque entendemos quién es Él. ¿Y por qué entendemos quién Él es? Por su palabra. Mira, hermano, adorarle debería de ser la reacción natural. Y fíjate, las manifestaciones de adoración que hay allí son muy orientales, muy de Medio Oriente. Tú sabes que los de Medio Oriente, me cuenta un amigo mío que fue misionero allí a Medio Oriente, me dice: los de Medio Oriente siguen teniendo expresiones de ese tipo, son muy expresivos. O sea, me cuenta, 2 carros chocan en Medio Oriente, sí, en algunos países de Medio Oriente. Le estaba hablando específicamente de la parte muy oriental de Egipto y esa parte de Jordania, y me dice, 2 carros chocan y salen y empiezan a gritarse como uno se imagina en las películas de ese tipo, ¿verdad? Me dice, son altamente expresivos. Él trabajaba en un restaurante como cocinero, era un misionero oculto en esos países perseguidos, y entonces trabajaba como cocinero y en la cocina, porque él es chef. Y entonces me dice, en la cocina tendría que ver los gritos de todos estos árabes y judíos y uno ni entiende, me dice, pero son altamente expresivos, se rasgan la vestidura, se besan con gran alegría, son muy expresivos. Yo entiendo que nosotros no somos tan así. Algunos sí, ¿verdad? Algunos no se les entiende cuando hablan, ¿verdad? Es terrible. Pero
pero entiendo que no somos tan expresivos. Pero ¿sabes? Aunque creo que las expresiones de adoración que hay allí, levantan sus manos, se postran a tierra, gritan amén, te propongo que la fuerza del texto no está en las expresiones, está en el corazón de adoración. Pero creo que podemos aprender un poco de las expresiones. Creo que una expresión de adoración que nace de un corazón de adoración glorifica a Dios. Qué bendición cuando el pueblo de Dios puede levantar manos santas diciendo: tú eres grande y yo soy pequeño. Cuán grande es mi Dios. Qué bueno si tú sientes la libertad de hacerlo. Qué bueno si tú al orar en tu casa puedes venir y ponerte de rodillas y clamar a tu Dios. Dios oye más una oración de rodillas que una que no está de rodillas. No, no se trata de eso. Pero cuando un corazón de adoración te lleva a manifestarte de manera física en adoración, qué bendición. Hazlo. Pero solo llegas a esa persuasión cuando entiendes quién es Dios y quién eres tú. Él es grande, tú eres pequeño. Dice la Biblia, mira, allí en Salmo 145:3, grande es Jehová, es digno de suprema alabanza. Su grandeza no se puede escrutar, no se puede conocer, es demasiado grande, es inescrutable. Mi hermano, creo que en esto de las manifestaciones de adoración hay dos extremos el día de hoy. Un extremo es la manipulación. ¿Sí? ¿Te has fijado personas que cambian cuando suben al púlpito? Cambian completamente. Sí, es como si van a orar allí, si tú los pones a orar en el púlpito, funciona de esta manera. Bueno, hermanos, vamos a orar, me ayudan acá, por favor, y todo bien, y empieza: oh Señor, te damos gracias. ¿Has visto eso? Y uno dice: ¿qué pasó? Estaba normal y hoy está, ¿qué sucedió? ¿Te has fijado? Y es como una tendencia a la manipulación difícil, rara, molesta, y creo que ese es un extremo absurdo. Pero sabes que tú y yo podemos caer en el otro extremo y debemos tener cuidado. Uy, yo no levanto las manos porque eso los pecadores la levantan, gente hipócrita la que levante. ¿Por qué? Creo que ese es el otro extremo. Yo soy demasiado racional para eso. ¿Y por qué? Creo que un corazón de adoración genuino, que entiende quién es Él y quién soy yo, lo que va a hacer es que tú puedas tener manifestaciones de adoración genuinas, tal como tú eres. Algunos somos muy expresivos, yo soy muy expresivo. Otros somos menos expresivos. Qué bendición poder adorarle con respecto a nuestra personalidad, pero en libertad, sin juzgarnos unos a otros. Qué bendición. Que el que levanta las manos no diga: pecador no levantó las manos, variedad. No, ¿por qué? Deja a tu hermano que adore como él sienta. Pero el que está sin las manos así diga: hipócrita, levantando las manos. Y eso, ¿cómo que no sé lo que hace? Tampoco. Con libertad, con una libertad que viene de un corazón que entiende quién es Dios y quiénes somos nosotros. Y eso viene por entender la palabra de Dios. Se levantan manos santas porque Él es Rey de los siglos, inmortal, invisible. Es el único y sabio Dios. A Él sea la honra, el honor, la gloria por los siglos de los siglos. Este debería de ser nuestro corazón. Entender quién es Él y quién soy yo. Y eso lo entendemos cuando estamos en la palabra de Dios. Pero ¿qué otra cosa sucede cuando entendemos la palabra de Dios? Uno es adoración. Dos, mira lo que sucede. Es que viene el pueblo y comienza a llorar. Comienza a llorar, ¿te fijaste? Que comenzó a llorar. Dice en el versículo 9. Verso 9, mira tu Biblia. Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas, que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis. ¿Por qué les decían esto al final del verso 9? Porque todo el pueblo lloraba oyendo la palabra de la ley. ¿Sabes? De las cosas que hace la palabra de Dios es ponerte bajo convicción. Y yo he visto a muchos de nosotros llorar ante la palabra de Dios diciendo varias cosas. Uno es: muchos me han dicho: ¿por qué yo no lo supe antes? ¿Por qué yo no lo supe antes? ¿Por qué yo no entendí esto antes? Mi vida hubiera sido tan distinta.
Otros leyendo la palabra de Dios diciendo, qué indigno soy, qué tremendo lo que está aquí y qué sucio y pecador soy yo. Pero ¿sabes cuál fue la orden de Nehemías y de Esdras y de los levitas? No lloren, no en este momento. Va a haber tiempo para llorar en el capítulo 9, pero en este momento alégrense de que pueden tener la oportunidad de entenderla. Sígueme en el argumento. Cuando tú ves la palabra de Dios y dices, yo he visto a tantas personas que me han dicho, hermano, usted predica la Biblia y yo como salgo de aquí deprimido. ¿Y por qué, hermano? Porque usted dice que tengo que hacer esto, que la Biblia enseña esto. Y yo, pues Dios, yo estoy lejos de eso, yo soy terrible, yo no puedo. Sí, de acuerdo, es una parte de esto, pero no es momento de llorar, es momento de decir, Señor, gracias, porque aunque soy como soy, me permites entender tu palabra. Y viene Nehemías y dice, no lloren, porque el gozo del Señor es vuestra fuerza. Y esto sigue siendo así. Hermano, tú y yo somos indignos. Y comparados a la palabra de Dios, siempre saldremos faltos, siempre. Algunos más que otros. Amén, dijo una esposa, ¿verdad? Yo sabía que algunos más que otros. Pero aún ante nuestra flaqueza y nuestras faltas, qué bendición poder tener la oportunidad de entender la palabra de Dios y comenzar a cambiar. El gozo del Señor es tu fuerza. Señor, gracias porque aunque soy pecador, entiendo la Biblia, puedo cambiar. Qué bendición. Tú has iniciado un proceso en mi vida. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Mira, con eso termino, hermano. Un par de pasajes. Dice Salmo 119 que me regocijaré en tus palabras. Así funciona. ¿Sabes qué es? Cuando vas a la Biblia lo que trae es gozo, alegría. Señor, gracias. Qué rica tu palabra, no me olvidaré de tus palabras, me regocijo en tus estatutos. Y dice Jeremías capítulo 15, la experiencia de Jeremías, fueron halladas tus palabras, dice, y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Yo no sé cuántas veces has experimentado eso, que tú vas triste por las situaciones que estás viviendo y llegas a la palabra de Dios y te las comes, te las devoras, las digieres, las piensas y estás ahí en la palabra y su palabra te es por gozo y alegría al corazón. Si no has experimentado eso, te estás perdiendo lo mejor del cristianismo. ¡Wow! ¡Qué rico estar en la palabra de Dios! Y dice Jeremías, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Hermano, cuando comenzamos a entender la palabra de Dios, la tristeza causada al darnos cuenta de nuestra indignidad no se compara al gozo causado por entender su misericordia y su provisión misericordiosa. Dios te ha dado su palabra y tú dices, wow, gracias Señor. Mira, hermano, no des por sentado entender las escrituras. El pueblo de Dios se acerca a esta plaza, leen la palabra de Dios, la entienden, tienen esa oportunidad y ese privilegio y lo toman, y como resultado hay adoración genuina y hay gozo en la vida. ¿Tienes esto? Si no tienes esto, comienza a disfrutarlo. ¿Qué es mi desafío para ti esta mañana al salir de acá? Ve y disfruta de la palabra de Dios. Disfruta tu iglesia que te enseña la palabra de Dios. Disfruta estar en la presencia de Dios. Como dijo John Wesley, tú puedes ser ese hombre, esa mujer de un solo libro, donde tú puedas estar en la presencia de Dios, estudiando la palabra de Dios, recibiendo ese gozo de Dios. Disfruta de su palabra, exaltemos su palabra. Seamos esa iglesia donde el libro es lo importante y ese libro poderoso de Dios transforma nuestras vidas.